Hola amigos, bienvenidos a su video número 18 de su curso Base de datos, reportes, tabla dinámica y dashboard en Excel. En este video vamos a comenzar a revisar las herramientas que nos permiten crear bases de datos relacionales, comenzando con la más antigua, que es Microsoft Query. Microsoft Query es una herramienta que te permite hacer consulta con datos externos, crear modelos relacionales, y lo vamos a utilizar también para crear modelos relacionales entre diferentes datos que tengamos en nuestros libros de Excel. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar el libro Relaciones, que pueden descargar de la hoja del curso una vez que ustedes se registren y sean participantes del mismo. Y observen que en esta hoja tenemos, en este libro, perdón, tenemos una hoja de cálculo llamada pedidos, donde tenemos un histórico de pedidos que va en este caso de la fila 4 hasta la fila 18.001, donde tenemos un registro de los pedidos realizados dentro de la empresa. Muchas veces los datos que tenemos en Excel no son producto que necesariamente transcribible directamente en la hoja de cálculo, sino que muchos de ellos se alimentan de datos que hemos importado del sistema de la empresa, como por ejemplo este sistema de facturación, y tenemos entonces un histórico de pedidos, donde cuando descargamos la información en Excel, fíjense que tenemos el código del pedido, el código del cliente, el código del producto, el código del vendedor, la fecha de pedido, de despacho y de recepción, la forma de envío, la cantidad, el cargo y el total. Si queremos crear una tabla dinámica con los indicadores principales de estos pedidos, sacar un reporte consolidado de los pedidos, fíjense que debido al proceso de normalización al que se ven en este caso expuestas las tablas de estos sistemas administrativos, muchas veces nos conseguimos con que no toda la información que vamos a requerir va a estar en un solo cuadro. Observen que en este control de pedidos solamente manejo el código del cliente, solamente el código del producto, el código del vendedor y la forma de envío como un código. Esto se hace con el fin de optimizar las bases de datos y la información complementaria correspondiente a los clientes, los productos, los vendedores y la forma de envío la tenemos en tablas adicionales. Por ejemplo, aquí tenemos el código de cliente. Fíjense que hay una hoja llamada clientes, donde tenemos los datos completos de todos los clientes de la empresa. Igualmente, si nos vemos en la hoja de productos, tenemos una hoja llamada productos, donde están todos los productos, que puede ser la hoja de inventario. Igualmente, en la de pedidos tenemos los vendedores, y los vendedores lo tenemos también en una hoja llamada vendedor, donde tenemos los detalles completos de los vendedores. Y correspondiente a la forma de envío, fíjense que hay una hoja llamada forma, donde tenemos las 3 formas de envío. ¿Qué pasa? Que muchas veces vamos a requerir sacar indicadores, o en este caso los dashboards, con los principales indicadores, en este caso de los pedidos, o bien que quieran o en los que pidan un reporte consolidado con los pedidos. Eso, si no lo hacemos con la herramienta adecuada, nos involucraría una gran cantidad de trabajo. Por ejemplo, si me piden un reporte consolidado con todos los datos del cliente, los pedidos de ese cliente, la región, el país, la ciudad, el teléfono, tipo de empresa, o por ejemplo, que incluya el nombre del producto, la categoría y el precio unitario, o por ejemplo, de los vendedores, quién es el vendedor, cuál es su cargo, en qué unidad está adscrito ese vendedor, o cuáles fueron las formas de envío involucradas. Fíjense que tendría que buscar la información complementaria en las otras tablas. La idea es crear una relación entre esta tabla maestra, donde están todos los pedidos, y las tablas auxiliares, en este caso de inventario, la de los vendedores, la de los clientes, la de los productos. Ahora, si no es para una tabla dinámica, si no es para sacar un reporte consolidado, vamos a requerir entonces cruzar la información de esta tabla con las tablas auxiliares o complementarias. Y para eso vamos a utilizar entonces la herramienta Microsoft Query, que es compatible con la versión 2003, 2007, 2010 y 2013 de Excel. Ok, tomando en cuenta que próximamente vamos a ver otras herramientas como Power Query, que también nos permite hacer este proceso, pero a partir de la versión 2010. Y estas, para usuarios que tengan versiones anteriores, también podemos buscar cuál es la utilidad que le damos en este caso para el uso en nuestro proceso de trabajo. Ok, para usar esta herramienta, lo primero que vamos a hacer es los cuadros o tablas involucradas en el proceso. En este caso van a ser la hoja de pedidos, la hoja de vendedores, la de clientes, la de productos. Vamos a cruzarla, crear una relación entre ellas, comenzando con la primera, que es la hoja de pedidos, que contiene toda la información que deseo en este caso complementar con los datos que están en las tablas adicionales. Me coloco entonces, vamos a darle un nombre al rango de celdas, a pesar de que es una tabla. Como esta herramienta son de versiones anteriores, que no es compatible con la herramienta tabla, por lo tanto vamos a darle un nombre a todos estos datos, colocándome en la primera celda
que corresponde a la esquina superior izquierda del cuadro o de la tabla que contiene los datos y seleccionamos toda la celda. Recuerden que para seleccionar toda la celda nosotros tenemos un atajo que es control y la tecla asterisco. Control asterisco, fíjense que seleccionó todo el cuadro. Y para darle un nombre a todo este rango de celda, podemos hacerlo si nos colocamos como atajo encima de las letras de las columnas donde aparece la barra de herramienta de fórmulas y específicamente en este casilla de texto que se llama cuadro de nombre. Fíjense que aquí aparece una referencia de celda, la celda A3, que es la primera celda que yo marqué para hacer la selección, pero con un clic voy a borrar la referencia y voy a utilizar este cuadro de texto para dar un nombre al cuadro, a este cuadro que contiene los datos que queremos usar en nuestra herramienta. ¿Ok? Ella como pedidos es una tabla, pero como ese nombre ya está reservado, vamos a usar entonces uno adicional. Vamos a colocar, por ejemplo, y de todas las vamos a colocar una letra inicial, por ejemplo, R pedido, o sea, reporte, entonces sería R pedido como reporte de pedidos y ese nombre que le estamos dando como rango, R pedidos. El otro cuadro involucrado va a ser el cuadro en este caso, de las formas de envío, que es la hoja forma. Fíjense que también es una tabla, pero lo selecciono y le voy a dar un nombre también. Me coloco en la caja de nombre, R sería formas. O sea, ahora no vamos para la de vendedores, que también es una tabla, pero lo voy a seleccionar y le voy a dar un nombre como rango de celda. Selecciono todas las celdas del cuadro y le voy a llamar R vendedores. Y ahora vamos a la de clientes. Me coloco en la primera celda, selecciono todo el cuadro y lo voy a llamar R clientes. ¿Ok? Me falta ahora la de productos, que también es otra tabla que vamos a necesitar para crear este cruce de información. Me voy a la hoja de productos, me coloco en la primera celda. Como es una tabla, yo voy a dar un nombre ahora con un nombre que es el que va a reconocer esta herramienta, y seleccionando las celdas y le vamos a dar el nombre de R productos. Entonces los elementos que vamos a utilizar van a ser los nombres de rango que creamos, que son, y aquí tenemos la lista de desplegables, que son R clientes, R formas, R pedidos, R productos y R vendedores. Estos nombres que están acá, recuerden que son que son los nombres de tablas, pero que no los reconocen. En este caso, la herramienta Microsoft Query. Ok, una vez que tenemos los nombres, y esto lo hace mucho más amigable. No es obligatorio, pero sí hace mucho más amigable crear entonces ahora el modelo relacional. Comenzamos colocándonos en al menos una celda vacía dentro de nuestra hoja de cálculo, en cualquiera de ellas. Por ejemplo, fíjense que me colocó una celda vacía y vamos a buscar la herramienta que está en datos, sección obtener datos externos y su opción desde otra fuente. Aquí tenemos las herramientas de obtener datos externos de otra fuente. Fíjense que podemos obtener datos externos de SQL Server, de Analysis Service, puede ser datos XML o con un asistente de conexiones de base de datos para conectarnos a datos externos. Pero en este caso no va a ser conectarnos a datos externos, sino a la data que tenemos en el propio libro de Excel. Así que vamos a utilizar, fíjense que vamos a usar la última herramienta que se llama desde Microsoft Query. Una vez que activamos la herramienta, esta es la primera ventana de la herramienta y él me dice que escoja la base de datos, que puede ser una base de datos de DBase, de Excel, de Access o otros programas que tengamos instalados en nuestra computadora, como en este caso que yo tengo instalado Primavera. En este caso la información que yo quiero cruzar está en Excel, así que vamos a escoger Excel File y aceptar. Ahora observen que aparece un icono con un GIF animado que dice conectando origen de datos, y ahora vamos a escoger, a pesar de que tenemos el libro abierto, vamos a escoger la ubicación y el nombre del libro que tiene la información que queremos cruzar, que es el libro llamado Relaciones, aquí aparece en la parte superior. Busco entonces el nombre del libro, vamos a buscarlo acá, Relaciones, y aceptar. Observen que en esta parte, ok, fíjense que primero aparecen una serie de nombres que terminan con el símbolo dólar. Estos nombres que aparecen definidos al final con un sufijo, el símbolo dólar, son los nombres de las hojas. Y yo quiero ser más específico. Yo quiero cruzar la información de los rangos de celdas que yo previamente le di el nombre y aquí aparecen al final. Fíjense que tenemos R forma, R pedidos, R producto, R vendedores y R vendedor. Ahora, ¿qué hacemos? Comenzamos con el cuadro principal, que es el de pedidos. Selecciono R pedidos. Y para indicarle que quiero trabajar con toda la información que está en este rango de celdas, lo selecciono y usamos este botón intermedio que es agregar todas las columnas a la consulta. Un clic. Observen que él busca toda la información que está en el cuadro de pedidos y te muestra los nombres de las columnas. Aquí tenemos todos los datos que están dentro de la hoja de pedidos. Ahora le decimos siguiente.
Esto es opcional si tú quieres filtrar la información. Este filtro de información sobre todo aplica cuando quieres conectarte con una base de datos externa y quieres traerte solamente un segmento de la información. Pero nosotros lo que queremos es cruzar la información que está hasta ahora en diferentes cuadros, en diferentes hojas del libro. En todo caso, que si quisiéramos filtrar el reporte, lo podemos hacer cuando lo tengamos listo usando la herramienta de filtro de Excel. Así que vamos a obviar esta parte y le decimos siguiente. También me permite ordenar la información si yo quiero traerla ordenada, pero recuerden que fíjense que este filtro es de la versión 2003 y si quisiera filtrar la información posteriormente que termine ya con el cuadro consolidado, lo podemos hacer con la herramienta ordenar de las nuevas versiones de Excel. Así que vamos a obviar esta parte. Y llegamos a la tercera parte que me indica que qué deseo hacer a continuación. Tengo dos opciones. Puedo devolver los datos a Excel o modificar la consulta con Microsoft Query. Vamos a indicarle que me habla la herramienta Microsoft Query, marcando la opción ver datos, modificar consulta con Microsoft Query y finalizar. Ok, fíjense, si ustedes devuelven los datos de Excel, simplemente te pasa una copia del cuadro de pedidos, pero no hemos solucionado el problema. Así que vamos a abrir la herramienta Microsoft Query marcando la segunda opción. Ver datos, modificar consulta en Microsoft Query y luego finalizar. Observen que se abre un entorno diferente a Excel y ven en la ventana dice Microsoft Query. Voy a maximizar la ventana de la herramienta y esta ventana interna también la voy a maximizar. Fíjense que este es el entorno de Microsoft Query. Ok, fíjense, hay una parte, la ventana está dividida en dos secciones horizontales, una parte en gris, que es el escritorio Microsoft Query, y la vista de lo que hay en el rango de celdas llamado pedido, que fue el que hicimos inicialmente. Voy a tomar el margen horizontal y voy a bajarlo para tener más espacio en el escritorio. O sea, aquí tenemos el escritorio Microsoft Query. En la parte superior, fíjense que tengo una ventana flotante donde aparece la estructura o los títulos de las columnas que están dentro del rango de celda llamado pedido. Fíjense que esta ventana tú puedes ajustar el ancho y el alto. Y aquí tenemos entonces el contenido que conseguimos en el rango llamado rpedido. Lo tenemos acá en forma tabular y aquí lo tenemos en forma gráfica mostrando los títulos de las columnas que nos conseguimos en pedido. Ahora, la idea es cruzar la información. Fíjense que aquí yo conozco el código del cliente. Aquí lo vemos ver tanto como lo tenemos en la hoja. Pero yo quiero saber más detalle del cliente. Y esa información, conociendo el código del cliente, lo puedo buscar en la hoja donde tengo todo el maestro de clientes. Y ese rango de celda le dimos el nombre de R clientes. Yo quiero cruzar la información de los pedidos con la de los clientes. Ok, para lograr ese cruce de información vamos a agregar la segunda tabla involucrada en nuestro ejercicio. Conociendo la tabla de reporte de pedido, ahora vamos entonces a buscar la tabla de clientes para cruzar la información con la tabla de pedido. Para eso nos vamos a ir al menú contextual, tabla, agregar tabla y vamos a buscar el nombre definido que creamos anteriormente, que es R cliente. Aquí lo tenemos. Agregar y observen ahora, cierro mi ventana y aquí tenemos entonces la tabla de clientes con la información complementaria de los clientes de la empresa involucrados en estos pedidos. Por ejemplo, si yo quiero que Excel busque quién es el cliente Will MK en la tabla de clientes y me traiga la información complementaria, vamos a cruzar entonces desde la tabla pedido, vamos a cruzarla con la información de clientes. Pero debe haber por lo menos una columna que sea en común en las dos tablas. Por ejemplo, aquí tenemos el código del cliente y aquí tenemos el código del cliente, que es como se indexan todos los clientes de la empresa. Y aquí tenemos el código del cliente de los pedidos. ¿A quién le hicimos? ¿Quién fue el destino del pedido? ¿Cuál fue el cliente? Vamos a tomar el código del cliente como si fuese un botón. Fíjense, vamos a usar colocándonos con el cursor. Vamos a dejar presionar el botón izquierdo del mouse y observen que es como un botón. Y lo vamos a colocar encima de la columna que le corresponde en la tabla de cliente, que sería la de el ID del cliente. Y en ese momento ahí vamos a soltar entonces nuestro botón. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ID de cliente y lo soltamos entonces encima del ID de cliente. Y observen que se crea una conexión. Esta es la relación entre la columna de los clientes de los pedidos, que son 18.000 pedidos, y la columna donde me identifica quién es ese cliente. Es como un procedimiento de buscar B, pero en forma gráfica. Este es el valor buscado, esta es la tabla matriz y esta es la columna en la cual va a buscar la información. Ahora tenemos un cruce entre los clientes y los pedidos. Pero aparte de los pedidos, fíjense que también fueron correspondientes a un producto. Y también, fíjense que yo conozco solamente el código del producto del cual se hizo el pedido, pero yo quiero saber más detalles de ese producto. Para eso me agregar una tabla que contiene los detalles del producto. Tabla, agregar tabla. Tenemos previamente creado una tabla llamada R productos. Aquí la tenemos, R productos. La agregamos, cerramos esta ventana y aquí tenemos entonces la tabla de productos. ¿Okay? Fíjense que tiene la información completa del inventario. Y yo quiero saber entonces de qué producto fue el que se despachó.
Aquí tenemos entonces en la hoja de pedido tenemos el código del producto y aquí tenemos entonces la información completa del inventario. Tomamos el código del producto y lo conectamos con el código del producto del inventario y se crea una conexión ahora entre pedidos y productos. Igualmente, ese pedido fue hecho o fue en este caso coordinado por un vendedor de la empresa. Si queremos saber quién es ese vendedor, vamos a agregar la tabla de vendedores, agregar tabla. Recuerden que se llama en este caso R vendedores. La agregamos, cierro mi ventana y aquí tenemos la estructura del rango de celdas llamado vendedores. Ok, ahora lo que vamos a hacer es cruzar la información del pedido con el de vendedores para saber el nombre, el departamento, la región del vendedor, el nombre. Pero fíjense que acá aparece como código de vendedor, ID de vendedor, y acá en los vendedores aparece como ID del empleado. Es posible que esta sea la nómina y aparte de vendedores existen otro tipo de trabajadores. No es obligatorio que las columnas se llamen igual, pero sí la estructura o el contenido de la columna tiene que tener un mismo de tipo de datos. Entonces acá fíjense sería entre código de vendedor y del vendedor con el ID del empleado. Se supone que este código va a ser igual a este código, solamente que lo diferencia hasta ahora es el nombre de la columna, lo cual no es obligatorio que sea exactamente igual. Y aquí lo tenemos, fíjense, tenemos un cruce ahora entre los vendedores, ¿ok? Y los pedidos. Igualmente cada pedido se hizo con una forma de envío diferente. También tenemos una tabla, vamos a agregar una tabla que se llama en este caso R formas. Agregar, fíjense que es una tabla más pequeña, pero sin embargo también es una de las tablas auxiliares que contiene detalles de los tipos de envío utilizados para cada uno de los 18.000 pedidos. Tenemos formas, voy a colocarlo por acá abajo, y fíjense, solamente tiene dos campos. Entonces acá sería de pedidos, yo conozco la forma de envío, que la tenemos acá, forma de envío, y le voy a cruzar con el código de forma de envío de mi tabla de reformas. Y aquí tenemos la conexión que nos falta para nuestro ejercicio y cómo cruzamos entonces la información de los pedidos con las formas de envío de la empresa. Aquí tenemos entonces R pedido, aquí tenemos la forma de envío de la empresa, ¿ok? De hecho, pues, si quieres ver gráficamente, fíjense cómo quedó ahora la estructura relacional. Esto es lo que llama un modelo relacional de base de datos y fíjense cómo se cruza entonces la hoja de pedidos con las otras informaciones que tenemos en la otra hoja de cálculo y que cada una de ellas le dimos un nombre de rango de celda. Este modelo se crea solamente una vez y para no tener que volver a crearlo, lo que vamos a hacer es que lo guardamos. Aquí nos vamos a archivo, guardar, si es la primera vez que lo estamos creando. Ok, él por defecto te va a llevar a una hoja llamada consultas o a una carpeta, disculpen, llamada consulta. Vamos a darle en esta carpeta para que sea mucho más fácil después ubicar la información. Fíjense que este archivo que se va a generar es un archivo con la extensión DQY y es un archivo de Microsoft Query, ok, que me va a mostrar nuevamente el modelo relacional que acabo de crear y vamos a darle un nombre, vamos a llamarlo por ejemplo relación de pedidos, ok, y le decimos guardar. Ya con esto guardamos nuestro modelo relacional y a partir de él podemos crear entonces reportes múltiples con diferentes columnas y diferentes posiciones en una manera bastante amigable. Bueno amigos, esto fue todo con respecto a la primera parte de Microsoft Query y en el siguiente video vamos a ver entonces cómo generamos esos reportes partiendo de Microsoft Query. Que tengan un feliz día.